Pues gloria al Señor y un día más para compartir con todos vosotros de la palabra del Señor, para traeros a todos vosotros este pan recién horneado que es la palabra del Señor. Bendigo tu nombre y tu gloria en esta hora, Señor. Te di gracias, Padre eterno. Estaba yo meditando, quería hacer énfasis, gloria al Señor, en la importancia que es poder tener la palabra del Señor en la vida de las personas. De modo que pasará el cielo y la tierra, pero las palabras del Señor permanecen. Así es como está escrito. Pasará el cielo y la tierra, pero sus palabras permanecen para siempre. Y ni una jota ni una tilde pasará sin que todo acontezca. De modo que todo lo que está escrito ha de cumplirse. No pasará ni una jota ni una tilde sin que todo se cumpla en su momento, en el momento de Él. Gloria al Señor. Según la Escritura, la palabra de Dios no vuelve vacía, y así es, y así lo hemos visto en la práctica y en el transcurrir de los años sobre la tierra, sobre la vida del hombre en la tierra. La palabra del Señor no vuelve vacía, sino que es prosperada y fructificada para todo aquello en lo cual el Señor la envió. Ella no vuelve vacía, sino que ella es prosperada. La palabra del Señor, hablamos de la esencia de nuestro Maestro, del cuerpo del Maestro. Por lo tanto, tenemos que comer el cuerpo del Maestro, que es su palabra, porque la esencia del Maestro es la palabra del Señor, es el agua de vida, es el pan que descendió del cielo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es la lámpara y la lumbrera que alumbra nuestro camino. Una persona, una vida no puede vivir sin la palabra del Señor, porque una persona que no tiene la palabra del Señor está en un estado de oscuridad, en un estado de muerte, porque lo que produce la vida, lo que produce la luz en la vida de las personas. En el principio la luz era la vida, la luz y la vida van de la mano. En el principio la luz era la vida de los hombres, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esto es muy, muy penoso. Una persona que no tiene la palabra del Señor fluyendo en su vida es una persona que anda en un estado de muerte. Y la palabra muerte significa separación del alma de Dios con el hombre. Ese es el estado de muerte. De modo que una persona puede estar viva con esta vida terrenal, andando sobre la tierra, andando como ser humano, pero no tiene la palabra de Dios en su vida. La palabra de Dios no fluye en su vida, está en un estado de muerte, está en un estado de putrefacción, un estado de perversión de su alma, cuerpo y espíritu, de su cuerpo, alma y espíritu. Gloria al Señor. Porque la palabra del Señor es lo que produce la vida y es lo que cambia y produce vida en su plenitud sobre los hijos de Dios. Es la palabra de Dios que es prosperada para todo aquello en lo cual el Señor la envía. Le hace producir y dar semilla al que siembra y para el que come. De igual forma que la lluvia y la nieve desciende de allá hacia la tierra y empapa la tierra, cae acá en la tierra, la empapa y le hace producir semilla al que siembra y para el que come. Así es la palabra que sale de la boca de Dios. Es prosperada en todo aquello en lo cual Él la envía. La palabra de Dios es poderosa para romper las cadenas de oscuridad, de tinieblas que están en la vida del hombre, porque ella redarguye de pecado y hace fructificar, bendice las vidas
de las personas, produciendo vida. Gloria al Señor. De modo como recibió la mujer samaritana directamente de mano del Maestro: cualquiera que cree en mí bebe de mi agua. Cualquiera que dase paso, la persona misma sería una fuente de agua que salte para vida eterna y una fuente que salpica a otras personas, porque no hay oveja estéril, todas suben del lavadero, todas con crías gemelas. Gloria al Señor. Y de su interior estas personas correrían ríos de agua viva. De su interior correrían ríos de agua de vida. Igualmente que del trono de Dios, como dice Daniel, y también el libro de Revelación de Apocalipsis, dice que del trono de Dios desciende un río de vida, un río de agua de vida. Gloria al Señor. De modo que la palabra del Señor es el pan nuestro de cada día, como recogen los mandamientos que el mismo Maestro nos dio a nosotros. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Gloria al Señor, porque es el alimento nuestro de cada día. Es el pan que descendió del cielo. No es como el maná que, como Él le dijo al pueblo de Israel, no como el maná que comieron vuestros padres en el desierto y perecieron. Porque aún sabiendo que el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón y en el desierto destruyó a los que no creyeron en Él. Por lo tanto, la incredulidad es uno de los mayores pecados que hay, porque las personas van al pecado y pecan y persisten en un pecado porque no son creyentes, porque no hay una credulidad, son incrédulos, son personas incrédulas, entonces persisten en el pecado. Así es como el ser humano persiste en el pecado. Gloria al Señor, gloria al nombre del Señor. La incredulidad está en la cima, está en la cúspide, es la madre de toda desobediencia, es la cabeza de todo pecado, porque una persona que cree no lastima el corazón del Maestro ni se corrompe a uno mismo, porque quien ama el pecado ama la muerte. Gloria al Señor. Vamos a ir a la lectura en el capítulo 5 que nos pertenece hoy, capítulo 5 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Gloria al Señor. Es poderoso el Evangelio de Juan en todos sus aspectos, es muy poderoso, porque Él estuvo con el Maestro en todo momento y nunca se apartó de Él. La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús y la palabra del Señor yo la leo en el nombre de Jesús. Capítulo 5 del libro de Juan, Evangelio de Juan. Gloria al Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en lengua hebrea es llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos estaba echado una grande multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento de las aguas, del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero entraba en el estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí cierto hombre que había 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio estar echado y supo que ya por mucho tiempo había estado enfermo, dícele: ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió: Señor, no tengo hombre que cuando el agua fuere revuelta me meta en el estanque, porque entre tanto que yo vengo, desciende otro antes que yo. Dícele Jesús: levántate y toma tu lecho y anda.
instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y andaba, y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Respondióles: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y le preguntaron entonces: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: he aquí, has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Por esto pues, tanto más procuraban los judíos matarle, porque no sólo quebrantaba el sábado, mas también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió pues Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, para que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta los muertos y le da vida, así también el Hijo da vida a los que él quiere. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, que vendrá la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así Dios también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Lo repito el 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en él, en sí mismo. Gloria al Señor, porque de él mana la vida de él. Y también le dio autoridad de hacer juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora en la cual todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron bien a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Estas escrituras no hay que ignorarlas. Yo no puedo de mí mismo hacer nada, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, mas la voluntad del Padre que me envió. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que él testifica de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a Juan, y él dio testimonio a la verdad. Pero yo no recibo el testimonio de hombre, mas digo estas cosas para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía, gloria al Señor, y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un poco en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras yo hago.
dan testimonio de mí que el Padre me haya enviado. Y el Padre mismo que me envió ha dado testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque el que me envió a este vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros mismos. Yo soy venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, aquel recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer lo que recibís gloria los unos de los otros, los que recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria del solo Dios? Del solo Dios viene. La gloria que de solo Dios viene. A ver, lo repito, el 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, los que recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que de solo Dios viene? No penséis que yo os he de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, es a saber, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros hubieseis creído a Moisés, me habríais creído a mí, porque de mí escribió Moisés, escribió él. Pero si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mi palabra? Capítulo 6. Después de estas cosas se fue Jesús a la otra parte del mar de Galilea, que es el mar de Tiberias, y seguíale grande multitud, porque veían sus milagros que hacía en los enfermos. Subió pues Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una grande multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Que coman estos. Mas esto decía probándole, porque él sabía lo que había de hacer. Respondió Felipe: 200 denarios de pan no les bastaría para que cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto entre tanto? Entonces Jesús dijo: haced sentar los hombres. Y había allí mucha hierba en aquel lugar, y se sentaron como en número de 5.000 varones. 5.000 varones, pero no se menciona la cantidad de mujeres, ni de niños, ni de ancianos, porque solo se mencionaba varones, y el varón constaba de la edad media. Ni era viejo ni era joven, ni era viejo del todo, ni joven del todo. Tampoco sabemos ni la cantidad de niños ni de mujeres, y normalmente eran grandes multitudes porque las familias estaban muy unidas, iban donde iba uno, iban todos. O sea, posiblemente esa cifra está multiplicada quizás por 10. De modo que estamos hablando de muchísimas miles de personas. Tomó Jesús aquellos panes y, habiéndolo dado gracias, repartió a los discípulos a los que estaban sentados, y asimismo de los peces cuanto querían. De modo que el mismo Maestro, para que veáis que Él es el Dios Todopoderoso, Él mismo desafió las leyes de la física, las leyes naturales en las que es imposible. Al final de esta historia, de este relato, de este pasaje, dice que se recogieron 12 cestas de pedazos. De modo que al principio 5 panes
y 2 pececillos no podían llenar una cesta, y sin embargo, al final se recogieron nada más que de lo que dejaron, de lo que desecharon, de las sobras, digamos, fueron 12 cestas de pedazos. Gloria al Señor. Para que veáis que Él es el Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban sentados asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando estuvieron hartos, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, porque no se pierda nada. Recogieron pues, llegaron 12 canastos de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces entendiendo entonces Jesús que había de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse a un monte él solo. Y cuando se hizo tarde, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una nave, iban atravesando el mar hacia Capernaum. Y era ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y el mar se comenzó a levantar con un gran viento que soplaba. Y cuando hubieron navegado como 25 o 30 estadios, ven a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la nave, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no tengáis miedo. Entonces ellos le recibieron de buena gana en la nave, y la nave se llegó inmediatamente a la tierra donde iba. El día siguiente, cuando la gente que estaba, gloria al Señor, fijaros qué detalle, dice: entonces ellos le recibieron de buena gana en la nave, y la nave llegó inmediatamente a la tierra donde iba. O sea que estando él encima, la nave corrió, porque dice, la nave llegó inmediatamente a la tierra. Entonces ellos le recibieron de buena gana en la nave. ¿Y qué hizo la nave? La nave salió impulsada hacia la tierra. Esto es lo que dice la escritura aquí. El día siguiente, cuando la gente que estaba de pie al otro lado del mar vio que no había allí otra navecilla sino una, en la cual se habían entrado sus discípulos, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la navecilla, sino que sus discípulos se habían ido solos, y que otras navecillas habían venido de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan, después de haber el Señor dado gracias. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, ellos mismos también entraron en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y cuando lo hubieron hallado de la otra parte del mar, dijéronle: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque visteis los milagros, mas porque comisteis de los panes y fuisteis hartos. Qué situación tan penosa. Gloria al Señor. Que sigan al Maestro porque comieron, se hartaron de pan y de pececillos, y no porque vieron los milagros y no reconocieron al Maestro como su único Señor y Salvador, como lo que es, lo que fue y lo que será, el Dios Todopoderoso. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este selló Dios el Padre. Entonces le dijeron:
¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Díjole entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras tú? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Tremenda esta escritura. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Habla de mi amado Señor Jesús. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas yo os dije que también me habéis visto y no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene de ninguna manera le echaré fuera, porque he descendido del cielo, y no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de aquel que me envió, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tremenda esta escritura, porque es Él el que nos va a resucitar. Este versículo 40 del capítulo 6 del libro de Juan, versículo 40, es tremendo, y deja fuera de juego cualquier pensamiento o teología humana o ideología humana, o a cualquier secta, cualquier religión, cualquier brujería, lo deja fuera de juego. Porque dice, ahí está la voluntad de aquel que me envió, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. O sea, hay que creer en Él para tener la vida eterna, porque la vida eterna es Él. Él es la vida eterna, como Él mismo dijo. Gloria al Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por lo tanto, las sectas satánicas y las no satánicas, las que Satanás está encubierto y no es tan directo Satanás, sino que es una idolatría lo que se hace, también lo deja fuera de juego. Gloria al Señor. Y esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No son los brujos, no se encomienda a la hechicería, a la brujería, a la macumba, no, a la idolatría, a los dioses del oriente, no. Es a Jesucristo. Y esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que ve al Hijo, el Hijo de Jesús, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraba entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, yo he descendido del cielo? Porque estaban intentando razonar al Señor con el conocimiento humano. Al Maestro no se le puede razonar con conocimiento humano. Y ellos estaban razonando. Podemos razonar al Maestro con conocimiento humano, pero no a Dios. Y el que aquí hablaba era Dios. Yo he descendido del cielo. Claro, ellos conocían al Maestro, a Jesús de Nazaret, que sí venía de la casa de María y de José, pero no conocían al Dios, o al Hijo de Dios, o a la esencia de Dios, que era Él y que estaba en Él. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre
nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este, yo he descendido del cielo? Porque el que había descendido del cielo era el Hijo de Dios. Este Jesús de Nazaret había nacido en la casa de José y de María. Entonces podrían razonar algo de él. Gloria al Señor. Porque él vino como humano. Gloria al Señor. Jesús pues respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados de Dios, así que todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que es de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá por siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan, lo leo de nuevo, el 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá por siempre, y el pan que yo daré es mi carne. ¿Ves? Tenemos que comer la carne del Maestro. El pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos altercaban entre sí, diciendo: ¿cómo puede este hombre darnos su carne a comer? Lo estaban tachando y señalándolo de caníbal. Jesús le dijo entonces: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Tiene vida eterna, tiene al Padre y tiene al Hijo. De eso habla aquí. Porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así también el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. El que come de este pan vivirá eternamente. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Habla del cuerpo de Jesús. Ese pan es el alimento, como acabamos de leer. ¿Ves? Gloria al Señor. Porque Jesús es el pan que descendió del cielo. Gloria al Señor. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces muchos de sus discípulos, oyendo esto, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, Espíritu son y vida son. Sus palabras son espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, espíritu son y vida son. De modo que son espíritu y vida sus palabras.
Mas hay alguno de vosotros que no cree, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no habían de creer y quién le había de entregar. Y decían: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Gloria al Señor. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con él. Dijo pues Jesús a los 12: ¿queréis vosotros iros también? Respondióles entonces Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo, no os he escogido yo. Jesús le respondió: ¿no os he yo escogido 12 y el uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Gloria al Señor. Hasta aquí la escritura, hasta aquí la palabra de hoy. La siguiente entrega será el capítulo 7 del libro de Juan. Bendigo tu nombre y tu gloria, Señor amado. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por el privilegio, por el poder que me has dado de poder compartir con mis hermanos esta tu palabra, este pan recién horneado que es tu palabra, Señor. Te doy gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio que me has dado en el nombre de Jesús. Te ruego, Padre eterno, que tu palabra sea prosperada para todo aquello en lo cual tú la enviaste, Señor. Gracias, Padre eterno, por mis hermanos, por cada uno de ellos, Señor. Te ruego que sus vidas sean prosperadas, Señor, y sean guardadas en ti, en tu paciencia, Señor. Gracias por la paciencia de ellos que tú les has dado, Señor. Padre eterno, para que su fe les sea fortalecida. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Gloria al Señor.